Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Narváez y en la asignatura de Educación para Padres les voy a explicar sobre el tema o la temática de planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos. Vamos a partir primero desde el concepto sobre planificación familiar, donde se refiere habitualmente al conjunto de prácticas orientadas básicamente al control de la reproducción sexual mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de acto sexual. Eso es tanto en el hombre como en la mujer. El control o planificación familiar puede tener como objetivo engendrar o no descendiente, decidir sobre el número de hijos, el momento, las circunstancias sociales, económicas y personales en las que desea tenerlos. Es donde nos permite o les permite a las parejas en qué momento, en medio de sus circunstancias sociales, poder planificar y decidir engendrar un hijo. Según la Organización Mundial de la Salud, nos menciona que la planificación familiar influye todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción. Los principales objetivos de estas prácticas son las siguientes. Obviamente el primer punto es la educación sexual, ¿verdad? Fomentar ese sano concepto ante las personas, ante una pareja. Prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. El asesoramiento de la concepción durante el embarazo y el parto. ¿Sí? Es muy importante tener por parte de un especialista este tipo de orientación. El tratamiento de la infertilidad, no solamente en la mujer, sino también en el hombre. Poder elegir cuándo es el momento idóneo para tener un hijo. Poder decidir el número de hijos que se desean. Poder determinar el intervalo de tiempo entre embarazos, es decir, la diferencia de edad entre los hermanos, ¿sí? Cuando ya hay más de un niño. Pero cuando hablamos de planificación familiar, ¿cuáles serían los beneficios? El primero sería la reducción de la mortalidad infantil, la prevención de riesgos para la embarazada, ¿verdad? Podemos prevenir muchas cosas en la mujer. También por parte del hombre y la mujer la prevención de las infecciones de transmisión sexual, donde una de ellas es el VIH, la disminución de abortos peligrosos, la disminución del embarazo en adolescentes, que en estos últimos tiempos ha venido creciendo bastante, el menor crecimiento de la población y el poder de decisión y una mejor educación. Con, con, con respecto al punto cómo los padres deben orientar a la planificación familiar y el uso de los métodos anticonceptivos como proyecto de vida familiar y de pareja, el padre, uno de los roles o los factores principales que debe tener hacia sus hijos primero es ese rol que requiere asumir diversas tareas y compromisos, lo que implica 24 horas diarias de dedicación durante muchos años. Ese padre siempre tiene que estar a la vanguardia, a, a esa orientación, a ese acompañamiento en sus, no solamente en sus momentos oportunos de la vida con sus hijos, sino también en todo paso o etapa de su vida. Es muy importante que el padre cumpla este rol. Otro es el complejo en que los niños necesitan la protección materna y paterna de ambos, en su desarrollo que va desde la completa dependencia hasta la autonomía. Por eso es muy importante que los padres siempre estén allí con sus hijos. Hay unas limitantes donde a veces los padres ven acerca de este tipo de orientaciones o de temáticas que quieren hacerles llegar o transmitir a sus hijos, y tienen esas limitaciones donde una de ellas es el temor. Es una de las principales causas que impide que los padres hablen sobre el tema. La falta de diálogo entre padres e hijos sobre los métodos anticonceptivos. Podríamos hablar que la falta de comunicación en familia, ¿verdad? Cada vez son menos los padres que se acercan a un profesional para consultar cómo orientar a sus hijos. A veces los padres todos no se las saben ni se las conocen, y
y es muy importante que recurran a un especialista o una persona que tenga ese conocimiento, que pueda orientar al padre de cómo abordar este tema tan importante en la vida de sus hijos. Otro limitante es el miedo, ¿verdad? El miedo que los jóvenes se vuelvan activos sexualmente. Siempre algunos padres y madres creen que por tocar este tema con sus hijos pues les va a despertar sexualmente eh, esta práctica de la sexualidad como tal y natural en el ser humano, ¿sí? Otro es el desconocimiento sobre el tema. A veces el papá o la mamá tampoco no hace por documentarse, por investigar, por aprender también cómo abordar esta temática con ellos. Otro, que en ocasiones el sexo y la sexualidad se convierten en un gran misterio entre la familia, el tabú. A veces eso es como si fuese un pecado, ¿verdad? Y es un tema que no abordan y lo ven como si fuese malo, como si no fuese tan natural como cualquier otro tema que se pueda tocar en algún momento de nuestras vidas, pero con suma responsabilidad. El rol de padre pueden haber muchos, pero referente al tema, uno de ellos es que informarlos sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos, donde se puede no solo prevenir un embarazo no deseado, sino también alguna infección de transmisión sexual. Hay adolescentes donde en muchas ocasiones empiezan su vida sexual como tal y no conocen correctamente el uso de los métodos anticonceptivos. Otro es la técnica más efectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el ejemplo. El ejemplo que le dé sus padres, eso es un patrón, un esquema que los hijos van copiando y es una de las mejores técnicas, ya que son las instancias más cercanas a los niños, adolescentes y jóvenes y estos imitan esos modelos. El otro es explicarles las ventajas y desventajas de un acto no planificado. A veces los muchachos actúan sin medir las consecuencias, sin pensar. Por eso es que hay que siempre inculcarle a ellos de que hay que pensar antes de actuar. También manejar la anticoncepción desde un punto de vista de la paternidad-maternidad responsable. Esto quiere decir que no solamente por el hecho en que la mujer es la que queda en estado de embarazo, no es solo la responsabilidad de ella, sino también del papá. Ambos son responsables. Si se tiene un hijo varón, obviamente hay que enseñarles también ese tipo de responsabilidad a él. Y igual cuando son las niñas o las hijas hembras. De la forma como lo están enfrentando como padres y profesores. ¿Sí? No solamente este tipo de orientación se puede abordar en el hogar, sino también en las instituciones educativas. También van abordando y ellos van recibiendo este tipo de orientación por parte de los profesores. También podemos mencionar aquí que así tendrán mayores probabilidades de obtener mejores resultados frente a la toma de decisiones responsables de un inicio de la actividad sexual. Otro puede ser que antes de orientar con el ejemplo y con la realidad existente, darle primeramente confianza al hijo. Eso es una de las barreras que muchas veces hay entre el padre y el hijo. Y ahí es donde a veces el hijo pierde confianza o a veces el mismo padre. Y esas barreras pues en ocasiones no ayudan a que el niño reciba la mejor orientación por parte de sus padres y en el hogar. Y muchas veces reciben consejos o otros tipos de orientación erróneas a través de otras personas que no muchas veces no son las correctas o las adecuadas o indicadas que ellos deben de recibir. Y bueno, cuando se gana esa confianza con los hijos, luego explicándole lo involucrado de todas las situaciones, sin tapujos y sin esconder nada, de la manera más fácil para que ellos entiendan la magnitud de
lo que implica su proceso probatorio de la sexualidad y el ejercicio de la función sexual como tal de manera responsable. Ahora bien, una de las principales cosas para prevenir ya lo antes mencionado, bien sea un embarazo no deseado o algún tipo de infección de transmisión sexual, tenemos una de las cosas que hablarle a ellos, incluso orientarles en el uso, no solamente mencionárselo, sino también el uso adecuado es sobre los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud ha establecido recomendaciones en relación a los criterios médicos para elegir el uso de uno u otro método anticonceptivo. Estos criterios pretenden garantizar que las mujeres y los hombres de todo el mundo tengan acceso a servicios de planificación familiar seguros y de alta calidad. Los métodos anticonceptivos están disponibles en los consultorios de los servicios de salud y con distintos precios en la farmacia y en las consultas privadas. Hay que pensar cuál alternativa conviene más según los recursos económicos y el tipo de atención que se quiere. Incluso hoy día, en algunas instituciones educativas, en los liceos, en la etapa de bachillerato, a veces hacen campañas preventivas donde estos organismos de salud, muchas veces en esas campañas les hablan, les orienta a estos adolescentes sobre el uso adecuado y la diversidad de métodos que existen anticonceptivos, donde también les donan a algunos de los que puedan tener en el momento. Y algunos centros de salud públicos también, cuando están dotados de estos métodos, también los donan a las pacientes para su control y su prevención referente a la sexualidad como tal. Entre algunos de los métodos anticonceptivos podemos ver que ahí están los métodos de barrera, hablamos del preservativo. Recordemos que hay preservativo tanto en el hombre como en la mujer. Está el diafragma, está el capuchón cervical. Hay otros métodos que son físicos biológicos, que es el anillo vaginal, la píldora anticonceptiva, hay muchas variedades. Están las hormonas inyectables, está el dispositivo intrauterino. Entre otros métodos tenemos los que son permanentes, que son las ligaduras de trompas, la vasectomía y la histerectomía. Y entre otros de los métodos tenemos los químicos, que es el espermicida. Y tenemos otros más que hablamos de esos métodos naturales. Está el método Ogino-Nash, el método Bilingos cervical, método de la temperatura basal, el método sintotérmico y como último tenemos los de emergencia. Ahí se mencionan algunos. Está la levonorgestrel, la mifepristona y el acetato de ulipristal. Como conclusiones podemos hablar de que la sexualidad responsable no significa no tener relaciones sexuales o abstenerse. Esto es muy importante explicarle a los muchachos, ¿no? Porque a veces hay padres en donde prácticamente el tema lo convierten como si fuese algo malo, algo tan marcado en esta etapa de la adolescencia, donde algunos quedan marcados. Y no es la idea. Como hay otros que piensan que por hablarles del tema les puede despertar curiosidad. Entonces, muchos de ellos a veces se abstienen hasta el matrimonio, ¿sí? De vivir una sexualidad sana. Ser responsable significa ir acorde a sus principios y tomar decisiones que no afecten tu futuro. Entonces, la planificación familiar, la orientación por parte del padre y la madre hacia sus hijos y el uso de los métodos anticonceptivos es el derecho y el deber, muy importante esta parte, y el deber que tiene el hombre y la mujer de decidir libre y responsablemente cuántos hijos van a tener y cuándo tenerlo. Por eso, de tener un hijo es una felicidad, pero también una gran responsabilidad. En esta lámina les comparto aquí, ya por el tiempo del video, solamente los dejo ahí para que puedan leer esta bonita lectura que le enseñaría a tus hijos. Y como último, gracias por su atención.